Muy bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva actividad de la Asociación Meteorológica Española. Esta vez dentro del ciclo Hablemos de libros y autores, que hacemos también periódicamente. Hoy vamos a presentar un libro que por diversas razones ha aparecido y se ha publicado hace ya un tiempo. El libro es Física del caos en la predicción meteorológica, escrito y editado por Carlos Santos Burguete de AEMET y muchos más autores que luego él nos contará. ¿Por qué he comentado esto de que hacemos ahora la presentación? Bueno, cuando el libro apareció en papel, estábamos en plena pandemia y desde luego no eran momentos para hacer presentaciones en AEMET. Luego, además, también hubo retrasos en la parte correspondiente a la edición en papel. Hubo una primera versión digital y luego la edición en papel pues también apareció cierto tiempo después. El caso es que por unas razones o por otras pues se fue retardando la presentación del libro y decidimos en las conversaciones que tenemos de programación del Aula Morán y de los diversos ciclos que tenemos que no son el Aula Morán, este de presentaciones de libros es uno de los ciclos habituales, decidimos hacerlo ahora. Carlos Santos Burguete es físico por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en Geofísica y Meteorología por la Complutense de Madrid. Es meteorólogo en la Agencia Estatal de Meteorología. Actualmente trabaja como predictor. Si bien anteriormente, y es la razón esencial de este libro, trabajó de investigador en el campo, en el área de los modelos atmosféricos, en particular en los sistemas de predicción por conjuntos, y trabajó mucho también en temas de verificación. Ha sido profesor tutor de meteorología en la UNED y ha coordinado esta obra monumental en diversos aspectos que luego hablaremos, aunque solo sea el peso. El peso de la obra es... cualquiera no puede levantar los dos volúmenes de la obra. Antes de darle la palabra, donde él nos contará un poco la idea de cómo surgió el libro. Luego pasaremos a la tertulia y a las preguntas. Me gustaría citar, porque da un poco idea de cómo es la obra, el prólogo unas palabras del prólogo que le dedicó Eugenia Calnay. Eugenia Calnay fue, ahora ya está jubilada, fue directora del Centro de Modelización del ENCEP, el Centro de Predicción del Servicio Meteorológico de Estados Unidos, una autoridad en el campo, en definitiva. Entonces, ella en su prólogo, luego hablaremos con más detalle, habla sobre esta obra, dice, enciclopedia sobre meteorología y pronóstico por conjuntos, que no tiene paralelo en ningún idioma. En realidad, dice, es mucho más que una enciclopedia y mucho más que un libro de texto sobre meteorología y pronósticos por conjuntos. Bueno, realmente es una obra que no tiene paralelo, es bastante singular. Luego desgranaremos las características que tiene. Antes de dar paso a Carlos para que nos haga él su presentación inicial,
me gustaría recordar que este acto se está grabando ahora mismo. La idea es subir el vídeo a YouTube, que es donde realmente tiene el gran número de visitas. Entonces, por tema de protección de datos, si alguien no quiere que aparezca su imagen, pues simplemente que intervenga sin cámara. Si quiere que no aparezca su voz, pues puede plantear los temas o las preguntas usando el chat. Y dicho esta precaución inicial, pues le doy la palabra a Carlos para que nos cuente un poco la gestación de, como decía yo, obra singular. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Ernesto, y buenas tardes a todos, tardes, noches, días, cuando veáis el vídeo. Pues sí, es un libro singular. Nuestra querida amiga Delia Gutiérrez me dijo, este es el libro gordo de Burguete, es mi segundo apellido, entonces, como es un libro gordo, voy a hablar 20 minutitos de estas tres cosas. Primero, el libro gordo de Burguete en sí, luego contaré la física del caos en la predicción meteorológica como tal, para que la gente que no sepa nada de este asunto pues tenga un aroma de en qué estuvimos trabajando unos cuantos años. Y luego un cómo participar que, bueno, que ya veremos. Este libro, pues lo que ha dicho Ernesto es lo que voy a hacer. Contar un poco qué motivación hubo para escribirlo, cómo se escribió, qué dificultades hubo, bueno, ese tipo de aspectos. El objetivo principal era cubrir un hueco bibliográfico que no estaba en castellano, porque libros de predicción por conjuntos, predecibilidad y otros temas de pronósticos meteorológicos existen en inglés y en otros idiomas en todos los kioscos, pero en castellano no. Y a mí me habría dado mucha rabia que, con todo el cariño lo digo, pues alguna persona no profesional del tema escribiese un libro y hubiese hecho lucro con ello. Entonces, creo que era nuestro deber, casi diría, escribir un libro con este contenido. Además, es un legado de una experiencia de trabajo de muchos años, un grupo que fundó José Antonio García Moya, al que conocéis muchos de vosotros, y creo que lo que no se pone negro sobre blanco al final se pierde en el tiempo como lágrimas en la lluvia, ¿no? Y también queríamos alcanzar un abanico amplio de lectores. Es difícil esto y es, de hecho, una de las cosas más criticables del libro. Si quieres hacer un libro muy técnico, al final solo lo leen 4. Si quieres hacer un libro muy divulgativo, pues no puedes entrar en grandes harinas. Entonces, la idea fue abarcar las dos cosas y eso tiene su precio. Y es que pasa como con las películas que no le gustan del todo a nadie y no le disgustan del todo a nadie. No sabes muy bien, pero estoy seguro de que a alguna gente le habrá gustado mucho, tanto técnicos como aficionados, por así decirlo. Bueno, el libro AEMET decidió editarlo por alguna razón y decidió editarlo del siguiente modo, una edición digital de libre distribución, ¿vale? Y luego una edición impresa que solo cubre gastos de impresión para que no haya ánimo de lucro. Luego, AEMET ha mostrado una falta de interés notoria por el libro, es decir, ni se ha hecho presentación, pandemias aparte, no se ha hecho presentación del libro, pero tampoco ha habido ningún interés. Y se han vendido 23 ejemplares, fruto, en mi modesta opinión, de ese desinterés. Pero bueno, esos son otros temas y no voy a profundizar ahí. El libro es el libro gordo de Burguete, es un tocho poliédrico porque abarca una serie de temas. Han participado 108 autores, gente de mucha categoría y gente muy a la que quiero mucho y respeto mucho. Pues el primero, Ernesto. Eugenia Calni nos hizo el prólogo, Ángel Rivera también hizo otro prólogo y ha participado gente muy buena de dentro y fuera de España, de universidades, de servicios meteorológicos. La verdad es que yo quedé muy contento porque es un trabajo de coordinación muy grato, aunque muy difícil. El libro tiene 1200 páginas. Efectivamente, para levantarlo hay que estar cachas. Tiene 61 capítulos y unas 800 y pico entradas bibliográficas, ¿vale? Ahora mostraré un vistazo muy rápido del índice de capítulos. Además, como, digamos, motivación personal, pues lo quise hacer con Linux Ubuntu, con LaTeX y Leaks y con Python Panda, SciPy, Matplotlib. Hay gente que a esto le suena chino, pero digámoslo así, es informática libre. Informática no sujeta a marca y no sujeta a dineros.
Vale, yo creo, y esto ya es una cosa personal, que el conocimiento debe ser libre, no se debe hacer negocio con el conocimiento y que tampoco se debe hacer negocio con algunas cosas, o por lo menos tiene que haber siempre una opción libre, aparte de la de pago. Bueno, este libro, además, se escribió in memoriam de 3 personas y desgraciadamente, pues al final hay que añadir una cuarta persona. Estos son Antonio Mestre, arriba a la izquierda. Todos ellos fueron meteorólogos de renombre y grandísimos amigos, algunos de ellos. Bueno, Antonio Mestre no requiere presentación porque en la AME lo conocéis sobradamente. Arriba a la derecha, Rafael Cano o Rafael Ancel, como queráis. Tampoco requiere presentación. Abajo a la izquierda, Óscar García Colombo, amigo del alma personal y grandísimo meteorólogo y grandísima persona, una mente privilegiada. Abajo a la derecha, José Antonio García Moya, fallecido recientemente después de la publicación del libro. Grandísima persona, grandísimo amigo y grandísimo jefe, debo decir. Fue mi jefe durante 14 años y un gustazo. Así que descansen en paz todos ellos. Este es el índice de capítulos del libro. Como veis, pues abarcamos los fundamentos de, digámoslo así, los sistemas de predicción por conjuntos y de una manera un poco más amplia de la meteorología en general. Aquí hablamos de observaciones, de pronósticos, de supercomputación, de postprocesos, de verificación, de todo un poco. Luego el diseño de lo que se llama sistemas de predicción por conjuntos, que es una técnica de predicción, digamos, de relativamente reciente aparición, basada en probabilidades. Hablamos de alguna implementación de sistemas de este tipo también, dentro y fuera de España. Hablamos después de las aplicaciones de estos sistemas, de todo tipo, desde la predicción probabilística como paradigma, pasando por las proyecciones climáticas, los conjuntos en el Mediterráneo, por ejemplo, y conjuntos en otros países, bueno, un montón de aspectos. Una parte importante para mí fue la de la sociedad, cómo entra la probabilidad y la incertidumbre en la sociedad, y aquí participaron gente también de renombre. Eso me gustó mucho incluirlo. Hay una parte muy amplia, la de casos de estudio, donde contamos episodios meteorológicos especialmente interesantes desde la óptica de los conjuntos. Pues por citar un ejemplo, temporales de levante durante los años 2015, 2016, 2017. Algunas damas, una predicción de Semana Santa, etc. Son casos muy interesantes. Y bueno, unas conclusiones, unos anexos, unas memorias escritas por las personas que he citado antes y una actualización que hizo Ernesto con otros colaboradores sobre el calentamiento global, porque era uno de los aspectos que requerían más renovación. Una bibliografía muy extensa y unos índices bastante completos. Debo decir que este libro puede gustar o no, puede ser más riguroso o no, pero desde luego completo es bastante completo. Muy bien. Pues ya que hemos visto el libro gordo de Burguete, voy a introducir el núcleo duro del libro, no duro técnicamente, sino el núcleo duro conceptualmente hablando del libro, que es la física del caos, cómo se aplica en la predicción meteorológica. Todo empieza por reflexionar sobre preguntas que nos hacen muchas veces a los meteorólogos o a los especialistas en meteorología o climatología. Empezamos por la pregunta del cuñado, ¿no? ¿Me puedes decir qué tiempo va a hacer en Pamplona el fin de semana del 15 de octubre? Que es el que hace mi cuñado, y estamos en julio, y tú te quedas ahí tiritando, ¿no? No sabes qué decir. ¿Cómo se hacen las predicciones del tiempo? ¿Hasta cuántos días son fiables estas predicciones? Oye, ¿pueden hacerse predicciones para pueblos o fallan mucho estas predicciones que hacéis para pueblos? ¿En qué se basa la predicción por localidades? Esta predicción de la que estamos hablando de los pueblos. ¿Pueden hacerse predicciones con 6 meses de antelación? Porque en Internet, en muchos kioscos, sacan predicciones de 6 meses. Eso te pregunta la gente, ¿no? ¿Cómo puede predecirse el cambio climático? Te preguntan todavía, algunos negacionistas todavía tienen el valor y la inconsciencia de preguntar cosas así. ¿Serán cada vez peores los impactos de los fenómenos adversos? ¿Se harán predicciones cada vez más exactas? ¿Qué es el efecto mariposa? Hay un montón de preguntas por las que podemos pasar un hilo conductor. Y este libro intentó eso, pasar ese hilo conductor, no solo dando respuesta a las preguntas, sino profundizando lo suficiente para que aparezcan preguntas más interesantes. O, digámoslo así, reformulando estas preguntas con unos conceptos pues, más interesantes.
En España tenemos fenómenos adversos para dar y tomar. Muchas veces la gente de Europa del Norte, cuando viene aquí a las playas, piensa que aquí la predicción del tiempo es muy fácil, pero no es así. En la AME no necesito explicar esto, pero ya sabéis que tenemos desde tornados, pasando por galernas, trombas de agua, precipitaciones torrenciales. No hace falta insistir, tenemos fenómenos adversos a punta pala. Un ejemplo, botón de muestra, el récord absoluto de precipitación oficial en España, el 3-4 de noviembre del 87, en Oliva y también en Gandía, oficialmente, se registraron 817 milímetros en 24 horas. Mucha gente de Europa del Norte, cuando les enseño esto, me dicen, pero te has equivocado, eso será la precipitación mensual o incluso la anual, pero no. En España tenemos fenómenos de este tipo. Puede llover esa cantidad, pues prácticamente 1 metro cúbico de agua, en 24 horas oficialmente, cuando en realidad seguramente esto cayó en poco más de 6 horas. Tenemos que lidiar con este tipo de fenómenos y esto tiene su dificultad. Otro ejemplo fue la dana, la famosa dana de septiembre del 2019, que, bueno, como veis, provocó importantes daños materiales, inundaciones, mucha gente se quedó sin casa, en fin, 8 muertos, sin entrar en detalles de la protección civil, etcétera, etcétera. El Mar Menor quedó peor aún de lo que estaba. Aquí tenéis un par de imágenes preciosas del Copernicus Sentinel, a la izquierda el día antes y a la derecha el día después del episodio. Este tipo de fenómenos en particular, por hablar de ellos un pelín, son muy difíciles de predecir porque el Mediterráneo es un rincón, como decía el padre de Agustín Hansá, José María Hansá, un rincón, citando a otro autor anterior, un rincón endiabladamente complicado y con una orografía muy intrincada a su alrededor, con un montón de calor almacenado en el verano y fenómenos, intercambios de calor latente que provocan convecciones severas, profundas o simplemente precipitación muy eficiente durante el otoño. Entonces, un fenómeno como el que dio lugar a esta dana o al récord de Oliva suele generarse mediante, pues una dana en C, la tenéis abajo a la izquierda, luego un área sensible de niveles bajos marcada en B, lo estoy abreviando mucho para no aburriros, y una zona de precipitación muy intensa en A. Este es un fenómeno que en cuanto la dana provocadora en C se desvíe 50 kilómetros, su núcleo, o 100 kilómetros, la zona A puede desplazarse hasta Cataluña. Este es un primer ejemplo de lo que llamamos sensibilidad a las condiciones iniciales. Una situación muy difícil de predecir, porque te pueden caer 800 litros en Oliva y en Daimús, en Denia, en Gandía, no llover. Son fenómenos muy difíciles. ¿Cómo se hacen las predicciones a día de hoy? Pues lo primero que hace falta son buenas observaciones, por supuesto. Lo ilustro a la izquierda con un globo de los antiguos y un diagrama de diversos medios de observación. Luego hay unos superordenadores que corren unos programas que se llaman modelos atmosféricos, utilizando ecuaciones de la física, como veis ahí en el centro, y unos predictores que son técnicos muy especializados en el uso de estos modelos y otras herramientas de observación y predicción y postproceso, que mirando un montón de pantallas, un montón de ventanas en una sola pantalla, elaboran predicciones que he mostrado a la derecha. He puesto una de las primeras predicciones de la historia, me parece muy bonita, está incluida en el libro gordo de Burguete, y he puesto también abajo una primera muestra de predicción hecha por un modelo, que es un primer vistazo que orienta al predictor. Las predicciones, por lo tanto, es un proceso complicado, lleva trabajo. Los modelos atmosféricos y, en general, si queréis, los modelos del sistema Tierra funcionan básicamente simplificando el problema. La atmósfera es un sistema complejísimo y lo primero que se hace es, por así decirlo, enrejillarlo. Lo dividimos en partes y en cada pequeña parte, que representaría el cuadradito que tenéis abajo a la izquierda, pues se calculan, por así decirlo, los procesos atmosféricos, oceánicos y demás, intercambios de calor, radiación. También se divide en la vertical, ¿vale? O sea, se hacen esos mismos cuadraditos divididos en la vertical, de modo que tenemos que resolver un montonazo de ecuaciones, computar eso y después estudiarlo. Aquí tenéis como botón de muestra las características técnicas de la supercomputación en AEMET el año pasado. Esto no voy a desarrollarlo mucho porque
a mí me aburre personalmente bastante, pero las personas interesadas pueden pausar el vídeo en este momento y lo pueden mirar o presumir con sus cuñados cuando les digan, pues mi ordenador es mejor que el tuyo, esas cosas. Así que es básico cómo se enrejilla la atmósfera, la resolución, o si queréis el píxel, ha evolucionado mucho, claro, desde los años 80 hasta ahora. Los píxeles de los años 80 estaban en 210 kilómetros, con lo cual un huracán como el que veis arriba en el centro se representaba o se calculaba o se estudiaba con los píxeles que veis abajo. Es evidentemente muy grosero, es una aproximación grosera y daba resultados pues vagamente orientativos. Los píxeles a día de hoy están en 9 kilómetros, incluso menos en algún tipo de modelo más fino que usamos en AEMET. Hablamos de 2,5 kilómetros. Es decir, pues un huracán como ese ya se ve mucho mejor y su representación en supercomputación es igualmente fina. De modo que han mejorado mucho estos modelos. Pero cabe siempre la pregunta, ¿son perfectos los modelos? ¿Se podría despedir a todo el personal dedicado a la predicción y que haga la predicción el ordenador? Pues evidentemente la respuesta es no, o por lo menos todavía no. Tal vez dentro de 30 años, este es un debate muy antiguo y siempre se va aplazando el debate 30 años, ¿no? Bueno, por ejemplo, cuando los predictores usamos los modelos, comparamos, esto quizás sea un pelín técnico para la gente más profana, pero creo que es interesante la idea. A veces comparamos diferentes pasadas del modelo, es decir, no solo la orientación que me da el modelo ahora, sino la que me daba ayer. Por ejemplo, para mañana puedo tener la orientación de hoy y la orientación de ayer, que era con 2 días vista. Entonces comparamos los 2 días vista con el 1 día vista. Lo tenéis arriba, a la izquierda 2 días vista, a la derecha 1 día vista, pero para la misma fecha. Y como veis, esto a menudo no coincide. Esto es algo con lo que tiene que lidiar el predictor. Del mismo modo, podemos utilizar 2 modelos diferentes. Abajo tenéis a la izquierda el modelo del Centro Europeo, es un modelo muy bueno, con 9 kilómetros de resolución a día de hoy. Y a la derecha tenéis Harmony Arome, que es el otro modelo determinista que usamos en AEMET, a 2,5 kilómetros, con, digámoslo así, características bien diferentes. No voy a entrar en detalles técnicos, insisto, porque sería esto un poco largo. Y como veis, pues la idea orientativa que dan los modelos sobre predicción, sobre vientos, sobre un montón de cosas, no coincide a menudo. Con lo cual, esto es un problema para el predictor, pero a la vez, si le damos la vuelta a la tortilla, este problema nos aporta mucha información. Y ya explicaré por qué. Bueno, así que aceptando que los modelos no son perfectos porque no son más que una, digamos, simplificación, simulación de una realidad muy compleja, aceptando ese hecho, pues habrá que profundizar, y esto es lo que se hizo en los años 70, 80, 90, pero mucho antes que eso, Poincaré, el matemático francés, ya en 1890, lo tenéis arriba a la izquierda, no sé si es foto, creo que es foto. Bueno, ya demostró que un problema en física muy famoso, que es el problema de los 3 cuerpos, que es un problema aparentemente inocente, muy sencillo, no tiene solución analítica. Eso quiere decir, para los profanos, que no tiene solución exacta, que no podemos saber exactamente cómo se van a mover el Sol, la Tierra y la Luna indefinidamente. No podemos. Y esto lo demostró este señor hace ya, pues, 133 años, ¿no? Posteriormente, mucho después, pues Lorentz, que es un meteorólogo célebre de Estados Unidos, aplicó en los años 60 y 70 esta teoría y retomó una frase de otro señor, una frase medianamente famosa para los que estáis un poco en el cotarro. ¿Podría el aleteo de una mariposa en Brasil producir un tornado en Texas o en otra parte del mundo? Esta frase, que no deja de ser una exageración, tiene un núcleo de verdad y eso es interesante. La clave de todo esto es que la atmósfera, desde el punto de vista dinámico, desde la física o la matemática, si queréis, es altamente no lineal. Eso no voy a entrar en detalle de lo que es, pero vamos a resumirlo en que es caótica. Eso quiere decir que tiene sensibilidad a las condiciones iniciales, entre otras propiedades matemáticas, y por lo tanto su predecibilidad no es infinita. O sea, yo puedo saber cómo está la atmósfera más o menos mañana, más o menos pasado, ya con menos exactitud la semana que viene y desde luego más allá de 2 o 3 semanas hay un límite muy claro de predecibilidad. Y de aquí se infiere que si no se pueden hacer predicciones más exactas, lo que sí se puede intentar es hacer predicciones mejores. ¿Y de qué manera pueden ser mejores? Pues introduciendo la probabilidad. La probabilidad es
una concepción matemática muy útil para todos aquellos problemas en los cuales no tenemos soluciones exactas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, procesos estocásticos, juegos de azar, etcétera, etcétera. Aquí tenéis un ejemplo de un sistema físico aparentemente inocente, que es el péndulo doble. Una bolita roja que cuelga del techo, por así llamarlo, y una bolita verde que cuelga de la bolita roja. Y yo esto lo podría hacer con 2 cordeles y 2 bolitas, y también puedo hacer una simulación de ordenador, ¿vale? La coloco con unas condiciones iniciales y la echo andar mediante un programa de ordenador que me la dibuja. Y esto pues es muy bonito y está muy bien. Tiene dibujada la estela. ¿Qué pasa si yo comparo 2 péndulos dobles? ¿De acuerdo? Y su punto de partida va a ser muy, muy, muy parecido, pero no exactamente el mismo. Pues vamos a verlo. Aquí tenéis 2 péndulos dobles que han partido casi, casi exactamente igual. Y fijaos lo que sucede. Al principio, su evolución es muy similar, pero llega un momento en el que empiezan a diferir notablemente. ¿Lo veis? Llega un momento en el cual cada uno va por su lado. Este vídeo tan curioso tiene muchas moralejas. La primera de ellas es que no importa cuán exactamente conozca yo las condiciones iniciales de un sistema, que va a llegar un tiempo en el futuro en el cual no podré hacer predicciones. Imaginaos que yo tengo un péndulo de verdad y mido su posición y su velocidad iniciales con mucha exactitud, o yo creo que mucha exactitud, y lo echo a andar o hago una simulación de ello. No importa cuán exactamente yo crea que conozca las condiciones iniciales, porque siempre voy a cometer un error, aunque sea chiquitito. Y entonces, ese error, después de un tiempo suficiente, va a hacer que la predicción tenga un error mucho más grande. Diciéndolo de otra manera y resumidamente, el error de una predicción crece con el alcance de esa predicción. Y esto es, usando un lenguaje un poco grosero, impepinable. Bueno, este vídeo tan ilustrativo sirve para entender esta idea que llamamos nosotros sensibilidad a las condiciones iniciales. Y es crucial, porque resulta que, en esencia, el problema de la modelización de la atmósfera sufre el mismo problema que la modelización del péndulo doble. Aquí tenéis un péndulo doble y una representación atmosférica, una altura geopotencial en 500 hectopascales, pues eso es lo de menos, pero vamos, esencialmente son programas de ordenador que calculan cosas. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo 2 péndulos con condiciones iniciales un poquito distintas? Pues podría pasar lo mismo con la atmósfera. ¿Qué pasa si las condiciones iniciales de la atmósfera, es decir, las observaciones, lo que se mide pues con el satélite, con las estaciones en tierra, etcétera, en vez de tomarlas tal cual son, que yo creo que son muy exactas, las desdibujo un poco y calculo qué pasa? Pues igual que hacía con los péndulos, echo a correr ese programa de ordenador, ese modelo atmosférico, y veo qué pasa. Y como veis, hemos computado aquí 6 escenarios diferentes. Al principio se parecen mucho las predicciones, digamos, la situación atmosférica, pero a medida que avanza el alcance de predicción, el horizonte de predicción, empiezan a diferir notablemente. Y cuanto más avancemos en ese plazo de predicción, más diferirán. Esta es una idea interesantísima que, si se desarrolla adecuadamente, pues fijaos a lo que ha conducido, a implementar predicciones mejores, aunque no sean más exactas. ¿Y cómo se ha hecho? Pues se ha hecho con lo que se llama sistemas de predicción por conjuntos. Son sistemas que, para empezar, pueden desdibujar las condiciones iniciales y colocar condiciones iniciales muy similares a las que yo he observado, pero no exactamente las mismas, y eso echarlo a andar con el ordenador a ver qué sucede. Y salen, pues por ejemplo, aquí tenéis el sistema de predicción por conjuntos, abreviadamente el Ensemble, del Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo, que tiene 51 miembros. Entonces aquí tenéis, aparecen 52 escenarios diferentes porque además se añade un modelo especial que es el determinista. Pero bueno, básicamente la idea es calcular la atmósfera para un futuro, no solo un escenario, sino tener un montón de escenarios, o por lo menos los suficientes para cubrir un abanico razonable de posibilidades. Es como cuando le preguntamos a nuestros amigos y familiares y demás para ver una película en el cine. Si preguntamos a 5 personas, mejor que a una, porque tenemos un abanico de opiniones amplio y eso nos permite decidir mejor. Pues esto es parecido. Tengo un abanico de escenarios atmosféricos que me van a permitir decidir cosas mucho mejor.
No voy a hablar nada de técnicas para hacer esto porque las técnicas concretas son complicadísimas y no viene al caso. Por ejemplo, aquí tenéis unos grupos o clústeres. Esto lo voy a resumir entonces para no alargarlo mucho. Cuando se tienen 51 escenarios no se puede trabajar porque es demasiado. Entonces lo que se hace es agruparlos utilizando pues, algoritmos de agrupamiento conocidos, matemáticamente, si queréis decirlo así. Y normalmente resulta que según el plazo de predicción tenemos más o menos escenarios, más o menos un abanico más o menos amplio. Normalmente para un día vista queda un escenario a barajar. Para 5 días vista pues pueden aparecer 3, 4, 5, dependiendo de la incertidumbre atmosférica de ese día. Y esto es normal. Cuando avanza el plazo de predicción, la incertidumbre aumenta y, por tanto, el número de escenarios también. ¿Ok? Estos son mapas de probabilidad, no voy a insistir en ello, son mapas que nos dan en diferentes colores diferentes probabilidades de que pasen cosas interesantes, como que llueva más de un umbral o haya rachas de viento por encima de un umbral, etcétera, etcétera. Y todo esto es útil. Esta la voy a saltar porque es un poco más técnica y no tiene tanto interés. Esta me parece interesante porque nos indica, mediante ciertas técnicas matemáticas, llamémoslo así, cuando un evento que va a tener lugar es raro, desde el punto de vista, digámoslo así, del historial. Aquí tenéis como ejemplo una temperatura. Entonces, las temperaturas que se ven, bueno, las zonas en las que se ven tonos azules, va a haber temperaturas inusualmente frías y las zonas con tonos rojos, temperaturas inusualmente altas. Esto es muy útil para dar una primera idea de si un día vamos a tener fenómenos inusuales, en el sentido histórico, ¿eh? Bueno, esto también lo voy a saltar para no alargar demasiado. Solo decir que la predicción por conjuntos lo que nos ha permitido es introducir las probabilidades de forma natural en el proceso de la predicción. Es difícil llegar al usuario final, sobre todo si somos nosotros los que decidimos que es difícil. Pero si nosotros decidimos que es importante, que es útil y que no es tan difícil, entonces llegar al usuario final se puede hacer. Solo decir que la Organización Meteorológica Mundial ya editó unas líneas generales, si queréis, para cómo comunicar la incertidumbre en la predicción, ¿eh? Y se hacen predicciones probabilistas en el Centro Nacional de Huracanes. Yo creo que en todos los kioscos habéis visto estos penachos en los que se ve, digamos, las trayectorias posibles del huracán dentro de un abanico. Y el mismo Centro Europeo también emite penachos de probabilidades por donde puede pasar el huracán con diferentes intensidades. Y no solo eso, en los medios también van apareciendo las probabilidades poco a poco. Aquí tenéis arriba a la izquierda Holanda, abajo a la izquierda Alemania, y a la derecha tenéis a Mónica López hace ya bastantes años enseñando un mapa de probabilidades, de precipitación. De modo que las probabilidades, yo francamente creo que la gente no es tonta y que si alguien de dentro decide que el usuario es tonto, no es bueno. Entonces yo creo que el usuario no es tonto, sobre todo cuando se juega sus cuartos, sus naranjas, sus viajes, lo que sea. Los mapas de probabilidad creo que francamente se entienden bien. Y otras ideas también. Bueno, en todo caso, en el CIS se hizo una encuesta sobre la percepción de la meteorología a petición de AEMET en el año 2011. Esto es cuando estaba Ricardo García Herrera de presidente. Y entre otras preguntas había algunas que abordaban el tema de las probabilidades. Y se preguntaba a la gente, suponga que en la predicción meteorológica de mañana se dice que hay un 60% de probabilidad de lluvia. ¿Cuál de las frases siguientes cree usted que describe mejor lo que esto significa? Claro, sin más explicación, pues la gente dice lo que le parece. Lloverá mañana en el 60% de los lugares, pues esto es un 21% de gente. Lloverá mañana el 60% del tiempo, que también tiene sentido, ¿no? Un 12% cree esto. De cada 100 días con las características similares a mañana, lloverán 60. Esto también es curioso. Y esta es curiosa, el 60% de los meteorólogos o meteorólogas creen que lloverá mañana, un 13%. Que en el fondo tiene un poco que ver con lo de los escenarios, si os dais cuenta, ¿no? Y bueno, otras respuestas, ninguna, no sabe, no contesta, fíjate, un 18%. Bueno, es interesante ver que sí, la sociedad puede ser reacia a la probabilidad, pero yo creo que en cuanto la utiliza 2 o 3 veces, es más fácil de lo que parece, estoy convencido. Bueno, y ya queda poco para terminar la charla. La gente se queja mucho, es muy humano, claro, sobre todo cuando te ha pillado la lluvia o el viento, es normal
que cuando hacemos bien nuestro trabajo, los predictores del tiempo, no se acuerde nadie de nosotros, porque no ha pasado nada. Pero cuando hacemos mal el trabajo es cuando se acuerdan. Entonces, a mí me pregunta a menudo la gente, pues en el móvil decíais que hoy no iba a llover y fíjate, está lloviendo. Y yo les digo siempre, ¿y quién lo decía esto? Porque tú miras en tu móvil, pero no sabes quién lo ha dicho. Dicen, pues el móvil, el iPhone o el móvil. Entonces, yo creo que es normal. La gente no sabe de dónde viene esa fuente de información, igual que no saben con las noticias ordinarias quién ha dicho determinadas cosas. Esto es muy común, ¿no? Pues dijisteis que llovería y en mi casa no llovió. Entonces tengo que decir, así, sobre todo para los profanos, a los que estáis en AEMET, como os he dado la vara en los cursos, ya sabéis que soy yo muy insistente con esto. Y tengo que decir, las predicciones son consistentes con lo que luego se observa por lo menos en un 95% de lugares y en un 95% del tiempo. Por así decirlo, acertamos casi siempre. Pero desde luego siempre va a haber algún sitio y en algún momento del día en el que no acertemos exactamente, porque eso sería imposible. Bueno. Perdona, Carlos. Sí. Se ha congelado tu imagen. Pues nada, paso directamente a las conclusiones para, por lo menos la parte de diapositivas, acabarla rápido. Decir, en resumen, que la atmósfera es muy compleja, que necesitamos simulaciones de ordenador para ayudar a predecirla y que al ser un sistema caótico es sensible a las condiciones iniciales y tiene una predecibilidad limitada. Esto es lo que motivó la investigación y el desarrollo de los sistemas de predicción por conjuntos, que es la aplicación de la física del caos en la predicción meteorológica. ¿De acuerdo? Son conjuntos de modelos ensamblados que permiten afrontar el problema, es decir, usarlo para hacer predicciones, evaluación de riesgos de fenómenos adversos, escenarios atmosféricos posibles con sus probabilidades asociadas, asesoría para la protección civil, etcétera, un larguísimo etcétera. Y que comunicar incertidumbre y probabilidad a la sociedad entraña dificultades añadidas, pero que es necesario abordar. Francamente lo creo, y si Ángel Rivera lo cree, está dicho todo. Así que, ¿son perfectos los modelos? No lo son, y por eso usamos los conjuntos. ¿Vale? Bueno, ya está. Dejo unas referencias para aquellas personas interesadas en saber más. Hay retorno de audio, no sé quién tiene el altavoz puesto. Bueno, aquí tenéis las dos portadas de los dos volúmenes de la edición impresa. La edición digital es gratuita, está en la página web de AEMET. Aquí tenéis un enlace a una pequeña página web que hice yo para presentar el libro, digámoslo así. Y la edición digital es gratuita, insisto, y la edición impresa no es gratuita, son 2 volúmenes y solo se pueden comprar en la página web de AEMET. Y cuesta 30 euros solamente para cubrir gastos de impresión. Aquí ningún autor ha visto ni un duro. Bueno, y con eso un bizcocho yo he terminado. Así que, si queréis, dejo de compartir y probablemente no volvamos a tener problemas de conectividad. Muy bien, Carlos. Muchas gracias. Invito ahora a los participantes a intervenir y mientras tanto yo te voy a plantear algunas cosas. Cuéntanos por qué incluiste dibujos en el libro, dibujos de diferentes personajes. Sí. Y cuéntanos también el capítulo que no deja de ser curioso, dedicado al cine y a la literatura. Muy bien. ¿Queréis que intente mostrar? Corremos el riesgo de que se bloquee otra vez la pantalla, ¿sabes? A lo mejor es cuestión del presentador de diapositivas o a lo mejor no. No lo sé. Lo que pregunta Ernesto, voy a ponerlo con resolución media, que no es mucho. Por favor, avisadme si se congela la pantalla, ¿de acuerdo? El libro... a mí me habría gustado incluir fotografías de algunas personalidades pues que hayan participado de algún modo en la física del caos y en estos asuntos. Entonces, el problema de los derechos está ahí. Así que lo que decidí fue incluir retratos hechos por ilustradores, por gente que yo conozco. Entonces, aquí, por ejemplo, voy a ver a alguien que sea... Este es Viernes, ¿vale? Un retrato hecho por Víctor Burguete, que es un tío mío. Este es un retrato de Roberto Huicha, un compañero del Centro Europeo, hecho por José Luis Castro. Yo no estoy viendo nada, ¿eh? Perdón, vale. Avisarme antes, por favor, ¿vale? Es que no he compartido, se me ha olvidado. Bueno, Title Screen, Allow.
¿Veis a Roberto Witsam? ¿Veis a Bjerknes? Sí, perfectamente. Muy bien. Sí. Bueno, la idea está contada. Son retratos hechos a mano con diferentes técnicas de dibujo. Y esa es la razón. Por un lado, para evitar los problemas con los derechos de imágenes. No tenía que trasegar con ese horror de los... Porque además en algunos lugares me decían que sí, pero me querían cobrar 100, 200 euros o cantidades superiores, ¿no? Así que esa es la razón. La razón de incluir un capitulito del cine y la literatura, eso fue un tema personal. Quería darle un toque no tan serio al libro. Eso fue si quieres, una manía personal mía. Mucha gente me lo dijo que no le gustaba y que si podía hacer lo posible para quitarlo, pero yo soy cabezota y no lo quise quitar. Aquí está cine y literatura, sí. Pues bueno, un capítulo dedicado a qué películas abordan la física del caos o incluso temas relacionados con la meteorología en general o con el caos. Y puedo citar, pues, por ejemplo, El efecto mariposa. Es una película que se titula así. Como en este libro se aborda la idea del efecto mariposa, me pareció oportuno que la gente sepa que algunas películas o algunas novelas abordan estos temas, a veces con cierto rigor científico, a veces no, pero me parece interesante. Bueno, creo que te he contestado, Ernesto, ¿verdad? Sí, perfectamente. Vamos a ver si alguno de los participantes se anima. Si no, yo sigo, ¿eh? Les doy 3 segundos. 2, 1, 0. Muy bien. Veo una mano. Soporteame, que debe ser Amadeo. Amadeo, adelante. Sí, una pregunta. Cuando yo, la presentación que se hizo a nivel interno en AEMET, que me parece que estaba yo todavía en activo, una cosa que me gustó de la idea y del proyecto era que se iba a poder seguir actualizando constantemente, sobre todo el formato online, ¿no? Y has comentado al principio que ya Ernesto ha actualizado una parte relacionada con el cambio climático. ¿Es complicado eso como editor? Porque ahora, digamos, tú estás en activo, vivo entre comillas, pero el tiempo irá pasando. ¿Cómo se garantiza la continuidad de una obra que yo creo que es bastante, vamos, muy interesante y muy importante el que eso pueda tener una continuidad? Sí, pues como decía un político famoso, me alegro de que me haga esa pregunta. No se va, yo no lo voy a renovar, porque el interés que ha mostrado EMET en este libro es nulo. Aparte de haber decidido su edición, luego ha mostrado un interés nulo. Y además, no solo eso, yo he tenido muchísimas dificultades en esta tarea. Ha sido una tarea, si queréis, de ilusión personal y al final de casi cabezonería personal llevarlo hasta el final, porque se me pusieron muchas dificultades de todo tipo que ni voy a resumir ni voy a detallar. Si hubiera libertad de expresión lo podría hacer tal vez, pero no es el caso. Entonces, no voy a renovar nada porque a mí no me ha traído la satisfacción personal, como decía, de dejar un legado y de contar un tema importante a la sociedad desde el punto de vista digamos, de un profesional o de un grupo de profesionales. Pero aparte de eso, no es que no hayamos recibido ni un duro, que ya sabíamos que no íbamos a recibir ni un duro, pero es que además han sido todo dificultades. Entonces, no creo que se haga ninguna renovación. Ya hicimos lo de Ernesto, que se incluyó en la edición digital, y yo se lo agradezco enormemente a Ernesto, a Fidel, a Ricardo, a Marisa, a Asun, pero la verdad es que es un trabajo de chinos. A mí el trabajo de este libro me fue tremendo. Yo trabajo a turnos, que es un trabajo no muy valorado en general, y la edición del libro la hice completamente en paralelo, por supuesto, y para que os hagáis una idea aproximada, el trabajo es equivalente al trabajo de un meteorólogo durante año y medio. Es decir, yo le dediqué 8 horas al día ininterrumpidamente, salvo los días de turno. Es decir, no tuve vacaciones durante año y medio dedicado solo a esto. Y algunos días no eran 8, eran 14 horas, 16 horas, dependiendo. Pero bueno, me hacía mucha ilusión, insisto. Yo no me arrepiento de haberlo hecho, pero no voy a renovar nada. No va a ser el caso. Pero bueno, gracias por preguntarlo, Amadeo. Muchas gracias, Amadeo. Gracias. Otra cuestión. A mí me ha gustado mucho que te remontases a Poincaré, que normalmente no se menciona.
Lo sé, a ti te gustan esas cosas, Ernesto, igual que a mí. Sí, no, de hecho hay todo un lapso de tiempo y de personas y de temas que van desde Poincaré hasta los años 60, que allí hubo trabajo. Mucho de este trabajo era fundamentalmente matemático y desde luego ni se veía ni se sospechaba que esto pudiese tener aplicaciones prácticas y menos en predicción. De hecho, hasta los años 80, que bueno, pues iniciativa en el centro europeo, fundamentalmente Tim Palmer y Eugenia Calnay en el servicio americano, donde empezó la predicción por conjuntos. Todos estos temas pues habían estado medio congelados. Entonces, a mí el remontarte a Poincaré, el problema de los tres cuerpos, todo lo que vino después de teoría ergódica, de sistemas dinámicos, de atractores anómalos, los atractores anómalos que eran pues una curiosidad matemática, pero ahí se había quedado el asunto. A mí me gusta mucho esa reivindicación que se hace en el libro de todos estos años. Gracias, Ernesto. Yo sospechaba que a ti te iba a gustar y así me lo hiciste saber, ¿eh? Dijiste, este capítulo me ha gustado mucho. El de introducción histórica sobrevolando, porque sí, toda esa gente participó y quiero contar una idea básica que a mí me gusta. A mí creo que en la sociedad hay una tendencia importante a la idolatría. Entonces, sobre todo si miráis redes sociales, la gente que lee libros, pues sabe que las cosas no las hace una persona, ¿eh? Entonces, cuando dicen, voy a exagerar un poco y con todo el cariño le digo, la relatividad de Einstein, pues la relatividad la fraguaron un montón de gente. Lo que pasa es que hay un genio luego que recompone un puzzle y tal, y tiene mucho mérito, no hay que quitárselo, ¿eh? Newton, pero estaba Leibniz también, y estaba el concepto de energía cinética y potencial es de la Edad Media, ¿eh? No os creáis que apareció en el Renacimiento o después. Lo que quiero decir con esto es que el trabajo científico, técnico y los trabajos en general en la vida los hacen grupos de personas o personas que han bebido de un caldo de cultivo conceptual durante muchísimo tiempo. Y a veces tenemos una tendencia, por un lado, a simplificar y por otro lado, a la idolatría, ¿no? Pues ahora está Brian Cox, el astrofísico que parece que tiene que ser siempre una persona la que ha hecho todo. Pongo otro ejemplo, que es el grafeno, que es un material que se ha descubierto relativamente recientemente, que está compuesto por carbono, es muy ligero y con una elasticidad tremenda, y en el futuro sustituirá el silicio, incluso más. El premio Nobel del grafeno se dio a 3 personas, pero el equipo de participantes era de 400. Hay un amigo mío en ese equipo. Lo que quiero decir con esto es que las cosas se hacen en grupo. A mí me encantó de este libro gordo de Burguete, gracias Delia, que fuimos un grupo de 108 personas escribiendo. Yo me dediqué mucho a la coordinación y escribí una parte importante, digamos, pero es un trabajo en equipo. Bueno, perdona que me enrollo mucho. Que sí, la física del caos también fue un trabajo en equipo y un trabajo histórico en el que participó muchísima gente. Y es una exageración decir pues, que el ensemble del Centro Europeo es Tim Palmer también, porque ahí están Franco Molteni, Roberto Buitza, Renate. Es que hay tanta gente que ha participado, Elías, bueno, muchísima gente. Entonces a mí me gusta que las cosas sean en equipo y no me gusta resumir en un solo nombre, ¿sabes? Muchas gracias, Carlos. A ver si hay alguien que quiera intervenir y si no, yo sigo. Otros 3 segundos, ¿no? Sí, hay un... Sí, a ver, adelante. Delia. Adelante, Delia. Conecta el micrófono, por favor. Perdón, tenía problemas para conectarme. ¿Qué tal, Carlos? Bueno, nada, Hola. enhorabuena. Ya sabes que te admiro enormemente por haber sido tan cabezón y ser capaz de hacer el libro gordo de Burguete, que es increíble, hace falta tener muchas ganas. Yo era solamente comentar que si en la vida hay que tener un hijo
escribir un libro y plantar un árbol, te iba a decir que si has plantado un baobab, pero a lo mejor ha sido un bosque, por esto que decías de la colaboración y todo eso. Un trabajo de colaboración muy bonito, me encantó tener alguna pequeña parte y bueno, la verdad que queda una enciclopedia, ¿no? Una cosa a lo mejor ya antigua, quizás es un poco romántico hacer algo así, ¿no? Un libro tan enciclopédico que Sí. ya no se lleva, ahora es todo muy Sí. efímero, ¿no? Y claro, con la ventaja, cierto, de que se puede actualizar ágilmente la información en la red y por otras vías, ¿no? Como el libro que ahí queda, ¿no? Pero bueno, es que es un manual de consulta que nunca va a perder su valor, ¿no? De visión Sí. completa y tal. Sí. Pues nada, gracias a ti, Delia, por haber participado. Delia tiene un capítulo con Anna Gailey, que es otra mujer como ella, inteligente, no, lo siguiente. Y bueno, un capítulo donde cuentan el modelo del Centro Europeo y tal. Sí, pues sí, estoy de acuerdo. Tiene el valor de la completitud y una buena parte del libro no caduca. O sea, digamos, los datos más técnicos o los detalles más técnicos caducarán, pero las partes conceptuales no. Y bueno, pues sí, efectivamente. A mí también me gustan las cosas de este tipo. Tienen ese valor romántico, sí, señor. Muy bien. Pues yo te voy a plantear otra cosa. Tú has insistido mucho en la predicción probabilística, en que se tiende a minusvalorar la capacidad de entender del público en general la predicción probabilística. Yo siempre les digo, cada vez que alguien me dice, no, es que esto no se entiende, yo siempre les planteo, bueno, vamos a ver, tú sabes jugar al póker y juegas al póker. Entonces, seguro que si juegas al póker y no pierdes sistemáticamente, seguro que las probabilidades las manejas estupendamente, aunque sea de forma inconsciente. Sí, es cierto. Hay una expresión que ha acuñado recientemente Tim Palmer y que además es el título de un libro suyo, que es La primacía de la duda, un libro que ha publicado recientemente. Realmente aquí lo que plantea es que realmente en su libro no solo habla de meteorología, habla de muchas otras cosas, de economía, de física cuántica, de muchos temas variados. Pero la tesis fundamental es que la duda está detrás de nuestra explicación del mundo y por lo tanto de nuestras predicciones, que realmente, como muy bien has insistido, quizás debiéramos siempre presentar la predicción como algo probabilístico y olvidarnos cada vez más del determinismo. Sí, suscribo palabra por palabra. Yo creo que, de todos modos, esta sociedad occidental se ha apuntalado mucho en el determinismo, en la planificación exacta, en la optimización, en cosas que a mí me dan un poco de alergia en general. Y que creo que esta sociedad tiene alergia a la incertidumbre. Y como dices tú, la incertidumbre forma parte de la vida. Esto lo dijo el mismo Jesús Quintero. Lo único que hay seguro en la vida es la duda. Que me gusta mucho esa frase, ¿no? La única seguridad es la inseguridad. Entonces, si la sociedad se acostumbra en general, y yo creo que nosotros en nuestras vidas lo tenemos que hacer, evidentemente, si se acostumbra uno a la inseguridad, bueno, pues la probabilidad es una manera de bandear con la inseguridad con herramientas matemáticas, y eso tiene su utilidad también. Al fin y al cabo, lo que se hace con la predicción probabilística es manejar esa incertidumbre, con lo cual sigue siendo incertidumbre, pero la manejas, con lo cual sacas provecho de ella. Y eso es interesante también en sí mismo, ¿no? Muy bien, pues te voy a lanzar otra cuestión. Espera un momento, creo que Cristina Primo quería preguntar alguna cosa, pero ella es que no la veo la mano por aquí. Yo he visto... Sí, espera que encienda la cámara. Hola, Carlos. Hola, Cristina. Madre mía, no pasa el tiempo por ti, estás igual, pero igual. Puedo discutir eso. He dado por casualidad con la publicidad de esta charla y me alegro un mogollón de haberlo hecho y de haber conseguido el link y haber escuchado.
saber que hay gente que quiere divulgar todo este tipo de cosas en español. Los que llevamos mucho tiempo viviendo en el extranjero sabemos qué importante es la divulgación del conocimiento en nuestra propia lengua. Así que te felicito, sobre todo, bueno, la primera diapositiva, he de decir que me ha emocionado. Esas fotos ahí, esas caras, hacía mucho tiempo que no las veía. Y bueno, el libro, ¿cuándo ha salido a la luz el libro? Porque es que he de reconocer que yo no sabía ni de la existencia de este libro. No, porque no se le ha dado, claro, no se le ha dado ninguna publicidad, ninguna. Entonces, la edición digital salió ya a mediados de 2018 y la edición impresa en 2020, no recuerdo la fecha más o menos. Pues tomo nota porque para todos aquellos españoles que me preguntan, vamos, es que es un tema que se estudia en inglés, básicamente, en el extranjero, y saber que existe en español todo este tipo, el resumen global que has hecho. Y ahora que hablabais ahora al final sobre, bueno, las predicciones han de ser probabilistas, eso está claro, hay mucha incertidumbre. Hay un tema que se debate ahora, que es quién tiene que tomar la decisión entre el sí y el no, ¿no? Pasar de predicciones probabilistas a lo que el usuario quiere, que es, bueno, ¿saco el paraguas sí o no? ¿Celebro mi cumpleaños sí o no? ¿No? Entonces, también hay que exponer el tema de lo de cost-loss, el coste y la pérdida, ¿no? Para lo que... Sí. Lo que para ti puede ser importante porque supone muchas pérdidas, para otra persona no. Entonces, es la discusión de quién tiene que tomar esa decisión, los servicios meteorológicos o el usuario. Yo soy muy partidaria del usuario, porque tú planteas que tienes incertidumbre y que luego cada usuario, en función de su propio problema, pues tome la decisión. Sí, pues yo bueno, me encanta todo lo que dices, pero te tengo que matizar. Yo creo que la decisión la tienen que tomar a la vez. El usuario y el proveedor del servicio meteorológico. Bueno, a la vez. Tienes uno, pero puedes tener muchos usuarios diferentes. Claro, por supuesto, no. Lo que quiero decir, y este tema se aborda en el libro, en el capítulo de verificación abordamos el tema del valor de las predicciones, el valor económico, a partir de esta teoría del cost-loss ratio y esas cosas. Entonces, el usuario aporta la información sobre su relación coste-pérdida y nosotros aportamos la información del valor relativo que tiene la predicción en caso de ser usada con respecto a una estadística o una climatología, que es una cosa que tú ya conoces. Entonces, me parece muy interesante porque es tender un puente entre el usuario y los meteorólogos. Y ese puente es preciso, porque el meteorólogo creo que no puede darle todo hecho al usuario y tampoco al revés, no podemos dejar todo en manos del usuario. Creo que ese puente es importante establecerlo. Y una manera de establecerlo, o por lo menos empezar a hacerlo, es con esta teoría del valor añadido, del valor económico, perdón. Sí. Es utilísimo porque, como tú bien has dicho, la Coca-Cola no tiene los mismos requisitos que un usuario agrícola, por ejemplo, ¿no? Claro. Y también, bueno, el hacer entender a la gente lo que significa la probabilidad, ¿no? Sí. Cuando tú tienes un 60% de probabilidad, bueno, vamos a ponerlo más alto, incluso un 90% de probabilidad, y tú dices que sí pasa y luego no pasa, es que de 100 casos hay 10 en los que no pasan. O sea, no significa que tu predicción haya sido incierta, es que entra dentro de los límites de esa probabilidad. Entonces, transmitir ese conocimiento al usuario para que entienda y no siempre critiquen, como tú bien dices, si aciertas nadie se acuerda de ti, pero si no aciertas o si no es lo que ellos esperan, vamos, las culpas van a ser para ti. Exacto, qué bien lo has indicado. O sea, de esos 100, hay 90 que no se van a acordar de ti, solo se van a acordar los 10 en donde has fallado. Sí, sí. Pues un gustazo verte, Cristi. Hace mucho que no hablamos. Sí. Igualmente, me alegra haber visto este trabajo y la energía que le has puesto porque me puedo imaginar por lo que has pasado. Venga, un abrazo fuerte. Nada. Adelante, Francisco. Saludos a todos los excompañeros de meteorología. ¿Me escucháis? Sí. Hola, Paco, ¿qué tal? No sabía que eras tú. Adelante. Bien, aquí escuchando a Carlos y la interesante... Bueno, realmente yo he donado todos los libros casi todos los libros de meteorología que a EMET, a la biblioteca de EMET. Y uno de los que he conservado justamente ha sido este que ha citado Carlos, ¿no? Nosotros le dimos... Perdona, pero se te oye de forma entrecortada. Vale, pues utilizando el móvil como wifi y estoy de vacaciones y voy a hablar un poco más despacio. No sé si me seguís. Mejor si hablas despacio, sí. Mi pregunta concreta era
Mi pregunta concreta es, ¿cómo ves el papel de la inteligencia en las predicciones probabilísticas de tipo meteorológico y climatológico? Bueno, he oído la mitad de la pregunta, pero me la imagino. Vale, el papel de la inteligencia artificial en las predicciones probabilistas, casi te voy a responder de una manera más general, si no te importa. A mí no me preocupa mucho el aumento de la inteligencia artificial, me preocupa la disminución de la inteligencia natural. Es broma. Quiero decir con esto que la sociedad está muy preocupada con las inteligencias artificiales con razón, porque a menudo se está sustituyendo a las personas por máquinas. Esto es un problema muy antiguo, ya se sustituía al trabajo físico por máquinas y es un problema cuando, digámoslo así, te quitan el curro, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacerlo, pero hay que hacerlo con precaución. Es decir, cuando la máquina nos quita un trabajo realmente ímprobo o imposible de hacer para nosotros, como es la supercomputación. La supercomputación nadie ha dudado en ningún momento que se hiciese, y sin embargo sí que se puede dudar que se hagan las predicciones a partir de los modelos o inteligencias artificiales, y ya hay sitios donde se está intentando hacer. Desgraciadamente estamos en una situación, vamos a resumirlo así, socioeconómica, donde la inteligencia artificial puede encontrar un espacio, un ecosistema muy propicio, que es un ecosistema en el cual cada vez hay menos recursos humanos, por razones en las que no voy a entrar, porque esto es una charla de meteorología y no de política, pero cada vez hay menos recursos humanos y claro, pues es más baratito dedicarse a utilizar la inteligencia artificial que a personas que tienen inteligencia y que son capaces de tomar decisiones muy acertadas. En mi opinión es un error introducir la inteligencia artificial directamente. Habría que estar ensayando durante mucho tiempo, no sé si decir décadas, pero creo que es una cosa que hay que hacer con muchísima precaución, no solo en el campo de la meteorología, en todos los campos del ser humano. La introducción de la inteligencia artificial, para mí, primero, está sobrevalorada desde el punto de vista, digo, realista. Creo que las inteligencias artificiales son capaces de mucho menos de lo que está apareciendo en las redes sociales. Se le da mucho bombo y platillo al chat GPT y que están prediciendo el fin del mundo o están prediciendo yo que sé qué cosas. Creo que se sobrevalora, por un lado, pero también creo que muchos equipos directivos de muchos lugares, no estoy pensando en AEMET precisamente, estoy pensando en el mundo en general, muchos equipos directivos se plantean introducir inteligencias artificiales porque es más barato. Y esto es un problema que se convierte en un problema social. Perdona, pero creo que me he salido por la tangente un poco. En el fondo no te he respondido, ¿te das cuenta? Pero es lo que pienso sobre la inteligencia artificial así en términos generales. Vale, gracias. Salud. Saludos. Gracias. Bueno, tenemos aquí Víctor Ávila que interviene, dice: este libro es algo increíble. Desde que lo tengo he aprendido mucho, aunque hay temas muy complejos, pero está escrito en un lenguaje que podemos entender. Además, ahora me parece que las hormigas tienen más peso que una predicción meteorológica. Este libro es la verdad absoluta de lo complejo, que es tener una buena predicción del tiempo. Gracias al autor y a todos los que han aportado sus conocimientos en esta gran obra. Pues esto es lo que dice Víctor. Muchas gracias, Víctor. La verdad es que sí. A mí también me preocupa que las hormigas tengan más peso que nosotros, ¿eh? Parece que en los medios estamos en una sociedad donde primero se está instalando la mentira como herramienta conceptual y segundo se está valorando a los aficionados más que a los profesionales, y eso es peligroso, ¿eh? Porque cuando uno se hace un esguince va al médico, no va al aficionado a la meteorología o no va a un curandero. Bueno, hay gente que va a curandero, eso sí hay que respetarlo. Entonces sale el niño este con las hormigas o lo que salga y chico, pues en el fondo nos están insultando, a un sector profesional. Si estuviésemos, digamos, si tuviéramos el poder de los jueces o los médicos, sería otro cantar, ¿eh? Se pondría la gente en su sitio rápidamente. Muy bien, pues ya casi vamos a terminar. Yo iba a plantear un tema que ha sacado Paco, que es el tema de, no tanto para las predicciones probabilísticas, sino para los modelos, el tema de la inteligencia artificial y los algoritmos basados en datos y no en leyes físicas, que es a lo que parece que se tiende. Pero es un tema que daría para irnos muy lejos y desviarnos de este tema. Quizás a lo mejor
podemos plantear en el futuro una tertulia sobre este tema. Sí. Quería añadir una cosa, solamente un mensaje corto para Amadeo. Yo sé editar vídeos rápidamente, o sea, si quieres quitar los 2 cachos en los que se ha ido la imagen, si me pasas el vídeo original, yo te lo troceo en 5 minutos, ¿vale? Y a lo mejor te ahorro un trabajo de chinos. No lo sé, ¿eh? Yo solo estoy a tu disposición para ello. ¿De acuerdo? Muy bien. Muchas gracias por invitarme, ha sido un gustazo estar aquí y gracias por asistir los asistentes. Os mando a todos un abrazo. Muchas gracias a todos los participantes y nos vemos en el siguiente evento que organicemos online desde la Asociación Meteorológica. Muchas gracias, Carlos. Ha sido muy interesante. Adiós a todos. Adiós. Colgamos. Chao, chao.